Hoy es 18 de junio del 2026, son las 3 y 23 minutos de la tarde. Ya estamos a 2 días largos de la segunda vuelta presidencial. Vamos a elegir nuevo presidente en Colombia. Y algo que no deja de sorprenderme, como lo expresé en mi último video, es la transformación tan increíble que ha tenido el señor Abelardo Chimultrufia de la Espriella. ¿Por qué le digo Chimultrufia? Porque así como dice una cosa, puede decir otra en media hora y otra mañana, hombre con hombre, mujer con mujer, y sin embargo, a pesar de las declaraciones, de las entrevistas que ha dado y que confirman que dijo una cosa, se atreve a decir que no lo dijo. Entonces el Chimultrufia de la Espriella ha tenido una transformación increíble. Y me acuerdo de esto porque ayer dentro de las cosas que nombré en el video, o me acordé después que al señor de la Espriella no le gustaba tampoco el fútbol. Sin embargo, hoy es hincha furibundo del Junior y de la Selección Colombia. A él le gustaba el golf, pero como digo, la transformación de él ha sido radical, ha tenido un cambio radical inclusive en su soporte de campaña, porque Cambio Radical lo está apoyando desde Barranquilla, a través de los char. La transformación de este señor ha sido increíble y digo yo, ha sido única en la humanidad, yo pienso, en la historia de la humanidad, porque es que ha sido una transformación increíble en tan corto tiempo, de ser ateo a ser creyente, de no gustarle el fútbol a gustarle, de detestar el potaje de comidas colombianas a gustarle de un momento a otro. Eso es algo increíble que ha sucedido en menos de un año, año y medio. Las cosas de la política, las cosas de la ambición de llegar a un puesto que se está anhelando. La política puede obrar milagros como lo estamos viendo en este caso. Algo que también se me quedó en el tintero de la fórmula vicepresidencial del señor Chimultrufio de la Espriella fue algo que sucedió durante las funciones que desempeñó como ministro de Hacienda el señor José Manuel Restrepo, y fue que algunas de las calificadoras de riesgo le hicieron perder el grado de inversión a Colombia durante el desarrollo de funciones del señor Restrepo como ministro de Hacienda. Fuera de que trató o de que se burló o de que no acató la ley la ley que prohíbe hacer contratos cuando se está en época electoral, porque mediante un artículo, como lo expliqué en el último video, trató de violar esta ley, nos hizo perder el grado de inversión ante calificadoras de riesgo. Y eso que es el técnico, que es el experto, que es el duro, como dice el señor de la Espriella, y que va a ser su punta de lanza en la parte económica. Entonces uno se pregunta si este es el técnico duro, ¿qué será cuáles serán los peores? Porque aquí hemos tenido peores ministros de Hacienda y han sido calificados en algunos casos como excelentes. Es increíble que en este país también la gente que tiene un pasado oscuro, la gente que no tiene cómo explicar algunas de sus haberes, me refiero también al señor de la Espriella, porque cuando tratan de averiguar su pasado, él ha puesto más de 120 demandas a los periodistas que tratan de averiguar por su pasado. Es la gente que se atreve a señalar a la gente decente, a la gente de bien, eso sí es gente de bien. El señor de la Espriella se refiere al señor Cepeda y al señor Petro como bandidos y a los que votamos por él, por ellos como bandidos. Hombre, sencillo, si sabe que es un bandido, entonces denuncie, si tiene las pruebas, denúncielo y no se vaya a Estados Unidos sino ante la ley colombiana, porque eso es otra de las cosas que nos está afectando en este momento en la vida de Colombia. ¿Por qué la ley y la justicia de Estados Unidos tiene que ser el faro de Colombia? ¿Acaso es que nuestra ley no funciona? Los que han hecho la ley, los que la apoyan, los que dicen que hay que respetar la institucionalidad, ¿no creen en nuestra ley? Si fuera así, nuestro país es inviable. Un país que no tiene ley, que no tiene justicia, es un país perfectamente inviable. Entonces, los que tanto critican que hay que ir a Estados Unidos, etcétera, etcétera, es porque no creen en nuestra justicia. Y si no creen en nuestra justicia, ¿qué hay que hacer para que se crea en ella? Hay que transformarla, hay que reformarla. ¿Y cuántas veces han negado la reforma a la justicia en el Congreso? En otros videos también he explicado por qué este país está diseñado para robar, para que sea corrupto y para que esa corrupción se permita.
Estamos tratando de cambiarlo, pero las cosas no son tan fáciles porque ustedes vieron que a pesar de que se cree que el presidente tiene poder, quien finalmente da la última palabra es el Congreso. Y como en otros videos también lo he manifestado, si no elegimos un buen Congreso, pues también tenemos un mal país porque podemos tener de a Superman de presidente, pero si tenemos un Congreso que le va a negar todo, puede ser muy Superman y todo, pero no va a poder hacer lo que él quiere. Eh, Hasta el día de ayer cuando estaba haciendo mi video, yo no sabía que de la famosa carta de 11 congresistas que le enviaron a, entre otras personas, al señor Rubio, que es el secretario de gobierno, y al fiscal de los Estados Unidos para que investiguen al señor de la Espriella por el origen de algunos de sus recursos económicos. Y en esa comunicación expresan claramente las razones que tienen para exigir esa investigación. El señor de la Espriella, con esto que está pasando, debe estar preocupado aún más de lo que yo creía. Ayer en el último video yo manifestaba que nada mejor para los Estados Unidos que tener un presidente al cual puedan someter. Y con esta comunicación me queda más claro esa posición. Si usted puede coger a un presidente y decirle, mire hermanito, si no hace esto o aquello, yo lo puedo enviar a la cárcel, pero si lo hace entonces, nos hacemos pasito. Y no solamente están pidiendo investigar al señor de la Esprilla, sino que están poniendo sobre el tapete un tema que aquí no se le ha puesto el interés que debe tener, o se están haciendo los pendejos con ello. Me refiero a la injerencia de el gobierno de Estados Unidos en las elecciones en Colombia. El señor Trump está, está metiéndose claramente, está haciendo injerencia en las elecciones de Colombia y sin embargo no ha habido escándalo al respecto. No hemos visto el escándalo en la gran prensa, en la radio, porque si fuera para otra persona, créanme que esto lo tendrían hecho un polvorete, un polverón y el tenaz por la injerencia de un gobierno extranjero en los asuntos nacionales de Colombia. Ahora no escuchamos ni vemos que se haga ese escándalo, cuando deberíamos estar asombrados por ello. Todo país debe tomar sus decisiones por medio de los votos, por medio de su democracia, por medio de su gente, y su gente votando libremente. Entonces, en este caso, no se ha visto el escándalo que querían haber armado. También se escandalizan de que supuestamente se están comprando votos. Hombre, si existe la certeza y tienen las pruebas de que esto está sucediendo, ¿qué más? ¿Por qué no recurren a la justicia? Aquí las personas se están acostumbrando a señalar, a acusar sin las pruebas y una vez que usted tiene dañada su imagen, vaya y recupérela. Si no se tienen pruebas, no hablen. Y si se dice que se está comprando votos y si no lo denuncian, son cómplices, como lo he manifestado también en otros videos. La complicidad no puede ser un hecho en este país. Si se saben las cosas y no se denuncian, se es cómplice de ello. Si no, se está hablando pura y física paja. Entonces que se vayan bajando de las acusaciones y que después vienen las rectificaciones y todo listo, solucionado. Eso se debe acabar. Se debe respetar y se deben respetar. Exigen que se respetan las instituciones, sin embargo, y respetan al presidente. Y no es porque sea el señor Petro, a cualquier presidente se le debe respetar, sea quien sea, y se debe exigir ese respeto. Pero aquí el chimultrufio es acusando y diciendo que es una partida de bandidos. Si sabe que son bandidos, denúncielos y listo. De resto, está hablando física carreta. Otra cuestión, el señor Petro, sus detractores y sus contradictores en un principio iban a decir que se estaban diciendo que se iba a atornillar en el poder. Pasaron 4 años, hay elecciones, no se está atornillando como lo sugerían, no va a ser un dictador, ni fue un dictador como lo sugerían. El hecho de que haya habido contradicciones con algunos de las instituciones gubernamentales no quiere decir que haya pasado por encima de ellas. Ay, no, hay que respetar la institucionalidad, pero ellos la irrespetan en el momento en que acusan sin fundamento, y ahí sí no hay problema.
En ningún momento se respetó la institucionalidad. Que se contradiga y que se tenga discusiones con ellos es diferente. No se actuó como un dictador, no se cerraron ninguna de las entidades ni organismos de control ni nada de eso del gobierno. Se respetaron las instituciones y su independencia. Entonces, no vengan a hablar paja y no nos convertimos como Venezuela, como Nicaragua o como Cuba. Y sin embargo, si el próximo gobierno pasa, y lo ha dicho muchas veces el chimultrufio, que el señor Milei dictó, tiró línea económica. Y sí, estamos corriendo el riesgo de parecernos a Argentina. Y como les digo a algunos de los que van a votar por el señor de la Espriella, entérense de lo que está sucediendo en Argentina. El pensionado, el maestro, el minero, toda la gente que se ve afectada, miren la situación de Argentina y después sí digan que van a votar a ciegas por el señor de la Espriella. Argentina está viviendo uno de los momentos más difíciles y su economía es una de las peores de Latinoamérica. Sin embargo, ese es el héroe de la señora María Fernanda Cabal, el señor Milei y el señor Chimultrufio de la Espriella. Ojo con eso y están advertidos, sobre todo los pensionados y los maestros en este momento, que los maestros ya comenzaron a vivir su pesadilla porque ayer que se iba a discutir la mesada 14 de ellos, a que no saben quiénes se salieron para incompletar el quórum, para no tener quórum. Dentro de ellos, bueno, averígüense ustedes porque es que eso no es bueno dar todo molito. Ojalá que la gente se acostumbre a leer y a ver, con eso se preocupan y son más conscientes de lo que está pasando en el país. Otra de las cosas que quiere quitar el señor Abelardo de la Espriella, el chimultrufio, es la JEP. Puede ser que sea una entidad con sus defectos, pero también tiene sus virtudes. Hemos conocido cosas que no sabíamos que habían sucedido, como las desapariciones han declarado los militares, algunos de los militares implicados en estos casos nos han enseñado cómo fue que desvivieron a las personas y algo que no se creía que la mayoría de gente decía que eran mentiras, se comprobó que sí era cierto, lo de las desapariciones forzadas en este país. Y el señor Chimultrufio que quiere desaparecer esta institución que ha permitido conocer la verdad, eso es una embarrada y sobre todo, porque es que sí le cuesta al país, pero también ha tenido el aporte, el aportes y soporte económico, y no solamente económico, sino el apoyo de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, de algunos países que han dado más de lo que sugirió la Comunidad Económica Europea y han permitido que este organismo funcione y desenmarañe el, lo que pasó con los que han desvivido por medio de los falsos positivos. Por último, es tan radical la diferencia entre ambos candidatos a la presidencia, aunque no les guste a muchos, el respeto debe ser primordial en todas las relaciones y sobre todo en la de los politiqueros y de los politiqueros y políticos con su gente, cosa que el señor Chimultrufio no tiene. El respeto debe primar por ello, se debe respetar al oponente, se debe respetar su forma de pensamiento y simplemente las ideas son para debatir. Cada quien tendrá sus razones, pero lo que se ve, vuelvo y repito, hagan ese ejercicio, por favor, miren las dos entrevistas y comparen quién tiene más conocimiento de funcionamiento del Estado. Repito, ojalá votemos informados y ojalá votemos bien. Si a usted le parece que el otro candidato es bueno, que sea con razones y no porque visceralmente lo cree. En nuestras manos está en conseguir un mejor país. Y la gente de bien, que se juran que son de bien, porque aquí todos somos de bien, la mayoría de los colombianos somos honrados, honestos, trabajadores. Muy pocos son políticos, politiqueros y ladrones, y la mayoría somos trabajadores y gente de bien. Entonces, hay que votar bien con un voto informado y tratar de cambiar este país.